Buenas noches, ¿cómo está? Quiso ser actriz y sus padres le dijeron que no, que eso no es para mujeres de bien, como se decía antes. Estudió psicología y en algún momento escuchó la palabra periodismo y el salto fue salto largo, de la psicología al periodismo de inmediato en la Universidad de Chile. Trabajó en la revista Vea cuando era una revista solo de hombres y fue reportera policial. Asistió a un doble fusilamiento en nuestro país. 30 años con la entrevista en el cuerpo de reportajes del Mercurio. Participó en Televisión Nacional en De cara al país, Premio Nacional de Periodismo 1991, Premio Lenka Franulich, coautora del libro Gozum Pinochet, Los generales del régimen, también coautora de ese libro. Estuvo en la entrevista, sí, en Canal 13, la entrevista de Raquel Correa. Raquel Correa nos acompaña esta noche. Buenas noches. Buenas noches, Tomás. A ver, pensaba cómo hacer esta entrevista, cómo entrevistar a una entrevistadora. Entonces dije, bueno, hay dos alternativas aquí. Si hablamos sobre la vida, sobre lo que ha hecho, sobre el periodismo, o hablamos de los entrevistados. Como no me decidí, vamos a hablar de las dos cosas. Ya, perfecto. De la vida y de los entrevistados. De la vida. ¿Por quién votó? A ver, destila usted, Raquel, política. Destila política. O sea, todo lo que todos yo veo, tenemos un corazón, todo esto es política. ¿Por quién votó en las últimas elecciones? Por Frei. Yo debía haberle contestado que el voto secreto. Esa habría sido la respuesta políticamente correcta. No, ¿por qué? ¿Y si habría pasado, y si hubiese sido una segunda vuelta entre Sebastián Piñera y Marco Enríquez o Minami? Piñera o me habría abstenido. ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí. Marco Enríquez por ningún motivo. Terror. ¿Terror aquí? Si llega a ser presidente, al populismo. Si llega a ser presidente, yo me hago peruana. ¿Terror aquí? ¿Al comunismo? Al populismo. Al populismo. ¿Sí? Sí. Sí. Siempre pienso en qué va a desembocar todo esto que está ocurriendo ahora. Miedo al populismo. A lo Chávez, ¿qué? Exacto. A lo Kirchner, también al populismo. Al chavismo. Al chavismo. O sea, esto tendría que terminar en un autoritarismo o en populismo. Ojalá que no sea ni lo uno ni lo otro, más bien por el contrario. Pinochet dijo que usted era demócrata cristiana. Sí, pero nunca lo fui. ¿No? No. ¿Y de corazón? De corazón, demócrata y cristiana. Está bien. Vi una película italiana, que no recuerdo el nombre, que había un sacerdote en un púlpito y venían las elecciones y decían, ustedes deben de votar por la democracia y por el cristianismo. Ah, ya. Yo no vi esa película. Se me ocurrió a mí. Pero 2 más 2, 1 más 1 da 2, ¿no? Claro, no, nunca tuve ningún color político, la verdad. ¿Pero le gustaba el socialcristianismo? O sea, sí, me gustó, esos tiempos eran todo ese juego de la iglesia por los derechos humanos, la preocupación por los más pobres, todo eso me llegaba mucho de niña. A ver, pero Eduardo Frei, sí, por ejemplo. Frei Montalva. Eduardo Frei Montalva, sí, estamos hablando de esa democracia cristiana, la reforma agraria, el hombre nuevo. La reforma agraria es para mí un dolor. Creo que fue un gran error. ¿De Eduardo Frei? Sí. Sí. Eso fue, la gente no lo sabe, fue impulsado por Estados Unidos, sí, claro, y fue inaugurado por el presidente Alessandri. Pero esa fue la reforma del macetero. Sí, pero después fue creciendo el macetero y terminó. A nosotros nos quitaron el campo y esa es una cuestión que queda terrible, porque la tierra es verdad que uno la tiene muy en el corazón. La revolución en libertad. Sí. Además era un régimen también propagandístico. Los 7 sabios de Frei, uno lo mira a la distancia y dice, pero... No sabía los 7 sabios. Sí. Voy a ver en internet ahora para aprender. Molina era uno de esos. Ya. O sea, uno dice, bueno, todo esto está bien. Tenía una oratoria, una forma de hablar maravillosa. ¿Es el personaje que más admirado? Entre los que yo he entrevistado, sí. Sí. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que se destacaba? Más que la oratoria, está bien. ¿La inteligencia? ¿Sabe? La inteligencia, la cultura, el trato. Tenía una cosa humana muy fantástica. A mí me gustó mucho don Eduardo Frei. ¿Lo desilusionó el hecho de que hubiera justificado el golpe? Yo no siento que lo justificó. La democracia cristiana... Bueno, pero no Frei. Bueno, después lo dice, prácticamente, que claro, no da para más el asunto, que claro, escribe una carta justificando el asunto a Mariano Rumón. Qué terrible, sí. Yo creo... ¿Hubo alguna desilusión, no? No, lo que pasa es que la situación realmente no tenía salida. Yo nunca pensé en el golpe. Para mí, creo que fue la última en enterarme de que había golpe. Lo escuché en la radio, en la mañana del día del golpe. Es que eso, ¿sabe? Me llama tanto la atención. Usted dice aquí en este libro, y busco la página exacta, donde dice que yo vivía en la luna. Probablemente dice, porque jamás imaginó ni vio venir el golpe militar.
Mucha gente hablaba del golpe, el golpe viene, había habido además un intento de golpe antes. Claro, en mi barrio estaba la gente armada, estaban todos concertados. ¿Y cómo siendo yo no tenía idea. Una periodista? Yo creo que precisamente porque era periodista me dejaban aislada esa información, se me figura. Pero ¿y la calle no sentía el sabor de la calle? La opinión pública, ¿Sí? no lo sentía, sinceramente no. No. ¿Será porque estuvo siempre alejada del poder? Es probable, claro. En esos tiempos teníamos un programa de radio con otras amigas periodistas que eran de derecha y nunca advertí a través de ellas. ¿Usted cree que ellas le ocultaron algo? Capaz, no sé. Por lo menos no confiaron en mí. No confiaron en usted. Para ser más sincero. No eran tan amigas como usted creía. Éramos compañeras de profesión y algunas bastante amigas, pero no amigas. ¿Volvió a conversar el tema alguna vez con ella? Parece que no. No, porque muchas de ellas siguen siendo partidarias Sí, pero las cosas se conversan. Me imagino que después de 30 años se conversarán las cosas, ¿no? Sí, claro, pero yo prefiero a veces no tocar heridas. ¿Son heridas? En mí son heridas, en ellas no sé. ¿Qué amigas tenía, no? En ese sector. Radomiro Tomic, ¿usted votó por él? Sí. ¿Le gustaba? Era una persona que no producía como Frey ese acercamiento, era más distante, pero era súper inteligente y también muy brillante. La gente se aglomeraba para escuchar los discursos de él en el Senado. Ahora cuando hablar un senador, todos los senadores se retiran de la sala. Que realmente yo a veces pienso, estarían llorando el pasado, no quiero caer en eso, pero la verdad es que las figuras de entonces, le digo desde Pancho Bulnes a Allende, pasando por toda la... Si hubiese tenido la posibilidad de votar por Allende, si hubiese habido un candidato, una segunda vuelta, Alessandri Allende, ¿por quién habría votado? Y le hago esta pregunta. Sí, habría votado por Alessandri. Porque Tomic tenía un programa que a lo mejor no estaba tan alejado de Allende. Tengo que ser bien sincera, no solo habría votado, voté. Voté por Alessandri. ¿Sí? ¿Votó por Alessandri en primera vuelta? Sí. Digamos, la única vuelta. ¿Votó por Alessandri? Voté por Alessandri. ¿Y no votó por Tomic? No, pues que Alessandri con Allende. No. A ver, estamos confundidos. No. Me refiero al año 1970. Ya. 1970 en que... sí, me confundí con el 64. Habría votado si hubiese sido la alternativa Alessandri Allende. ¿Por qué no habría votado? Yo creo que por Alessandri en ese tiempo. ¿Y Alessandri Tomic? Le digo porque... Y Tomic estaba más cercano a Allende que Alessandri. Claro, pero iban pasando los tiempos, 6 años de diferencia. Qué malo, ¿eh? Me llama, ¿sabe lo que pasa? Que para la gente que no vivió eso es interesante saber las disquisiciones y las alternativas que había en ese momento. Y me llama mucho la atención lo que pasó con las familias chilenas y el golpe. Porque muchas familias se dividieron, por supuesto. También usted con su marido, desde el punto de vista ideológico estoy hablando. Por supuesto, tuvimos muchos conflictos en ese sentido. Incluso el día del golpe, yo llegué a la casa y él me recibió contento, me dio un abrazo, así yo me deslicé de su brazo y subí al segundo piso, me encerré en la pieza y me puse a llorar. Yo no lloraba, sinceramente, me dan ganas de llorar de nuevo, no lloraba por Allende, yo lloraba por la democracia. O sea, yo tuve la certeza de que eso no iba a ser una cuestión de 4 días ni de 4 años. Mi papá, que había vivido la dictadura de Ibáñez, siempre nos decía, los militares no saben cuándo llegan, pero no saben cuándo se van. ¿Y no lloró por la muerte de Allende? No. ¿Por qué? Lloré por la democracia, la verdad es esa. ¿Y Allende no era la democracia? No. O sea, Allende era democrático, pero el gobierno de él se iba deslizando mucho hacia una izquierda más extrema. Yo no sé qué habría pasado si hubiera seguido esa historia. Difícil. O sea, podría incluso hasta llegar a justificar lo que Sergio Nofrejarpa decía, no es un golpe, sino que un movimiento militar, dice en una de sus entrevistas. Algo así. Ay, no. Siempre pienso que las cosas pueden tener un curso distinto, ojalá no por medio de la violencia. ¿Esta diferencia ideológica con su marido fue un tema recurrente? Claro, durante todo el periodo de Allende. ¿Y de Pinochet? Y después con Pinochet, por supuesto. Y nunca olvido un detalle, un día que estábamos en el campo, yo estaba en cama y se supo lo del el informe Rettig. Entonces él llegó a la pieza y me dijo, mi hijita me dijo, ¿usted cree que Pinochet sabía? Entonces yo lo miré y me dio tanta pena. Le dije, no sé, mi hijito, no sé. Me dio pena, no me gustaba encararme con él. Teníamos tantas cosas para unirnos que para qué
llegó un momento que la cosa se hizo muy complicada. Entonces yo le dije un día, ¿sabes qué más? Tenemos nuestro hijo, tenemos nuestro hogar, tenemos nuestra vida. Afirmemos lo positivo y dejemos a un lado las diferencias. Su marido no leía los Pero diarios, era muy difícil. no leía las revistas, no leía sus entrevistas. No, él no estaba muy informado, la verdad no le tenía mucho interés a la información. ¿Y de Estaba qué en el campo, no, ¿De qué hablaba? de cosas cotidianas. O sea, no hablaban de la actualidad. O sea, yo de la política traté de hablar lo menos posible para no producir esos conflictos. Pero igual tuvimos muchos conflictos. Claro. O sea, una autolimitación en la casa enorme. Sí. Porque esa era su vida. Claro. O sea, era todo Pero prácticamente. lo curioso es que todo ese periodo en que yo estuve haciendo entrevistas durante el gobierno de Pinochet, él nunca me criticó, nunca me dijo cómo se te ocurre, le preguntaba eso a fulano, tal, no, respetuoso. Entonces, si él era tan respetuoso conmigo, yo también que sea respetuosa con él. A usted la despidieron y tuvo momentos de cesantía duros, muy duros. Le voy a pedir que nos cuente esos momentos. ¿Qué pasa con una periodista famosa que está en la primera línea, que cae en la cesantía simplemente por razones ideológicas? Volvemos en un instante. Raquel Correa nos acompaña esta noche. Habíamos dicho antes de la pausa que por razones ideológicas la despidieron y cayó en la cesantía. No le daban trabajo. No le daban trabajo. Pudo ser un rostro, como se dice ahora. Jamás. Jamás, ni aunque me muera Pero de pudo hambre. ser rostro, ¿no es cierto? Sí pude, tuve oferta incluso. ¿Una fábrica? ¿Qué? ¿Una marca de qué? Unas galletas. Unas galletas, siquiera, sí. No me acuerdo. Ah, sí, ¿eh? Para vender galletas. No, para promocionar. Sí, para promocionar. Para entregar un premio de la galleta no sé cuánto. Sí. No, yo ahora ni para la Teletón haría propaganda. O sea, por la Teletón tal vez, pero no por los Ni con hambre. por los promotores. Ni Usted con contestó. hambre. ¿Ah? Exacto, ni con hambre. Y esos tiempos, usted creo que hizo una revista para un supermercado. O sea, colaboraba en una revista que regalaban en un supermercado a los clientes en ese periodo, y pagaban $2. Momentos Pero duros. Muy duros. ¿Cuánto tiempo estuvo cesando? 2 años. ¿Cómo vivió? Bueno, yo tenía a mi marido que trabajaba también y nos apretamos los cinturones bastante. Pero eso en el sentido económico, pero en el sentido humano, digamos, realmente a mí el periodismo me ha fascinado siempre, me he tenido... O sea, estar marginada, no poder... Terrible. Pero usted tenía conocidos, o sea, del gremio, conocidas, mujeres conocidas. Entre mujeres a lo mejor hay más confianza y más de repente intimidad. se me presentaba una oferta y yo estaba estudiándola y me encontraba con una de esas periodistas y me decía, oye, te digo... O sea, me habían quitado lo que me habían ofrecido, yo ya estaba preparando el trabajo, qué sé yo, hacer una revista para un banco, por ejemplo, una cosa que no es lo mismo que hacer propaganda. ¿Estuvo a punto de ser exiliada? Sí. Por suerte no se firmó el decreto, yo lo supe después. Creo que eso habría sido lo peor para mí. ¿Qué personaje de todos los que he entrevistado, fuera de Eduardo Frei, le ha causado más problemas para entrevistarlo, más inconvenientes, más dudas? No, Eduardo Frei ningún problema. No, Eduardo Frei ningún Entrevistarlo. problema. Sí, tiene razón. Pero el más duro, más Sí. insondable. El Mamo Contreras. El más difícil. Porque Pinochet se entregaba más, era manipulador y a la vez se dejaba manipular, una cosa más fácil tener una conversación con él. Pero el Mamo Contreras, imperturbable, con su semisonrisa. Me dan unas ganas de ir a verlo de repente. ¿Quiere ir a verlo? Sí, me gustaría ir a entrevistarlo. Sí. ¿Vamos? Yo iría encantado. Es la cosa que nos acepte. Muy complicado, yo creo que entre Pero ellos... tenía conciencia de estar frente a un asesino. Sí. Eso de llegar a la casa que no era la casa de él, sino que fue cambiando, yo en el radiotaxi, qué sé yo, y instalarme en un living vigilante, ¿cómo se llaman estos? Con armas hasta por arriba del techo. Y con perros. Habían unos perritos, porque no era la casa de él. Entonces, había unos perritos y a mí se me ocurre decirle, señor Contreras, dicen que los hombres se parecen a sus perros. ¿Cómo usted? ¿Cómo son sus perros? Bravo, me dijo. Pero ni una sonrisa nunca, una cosa tan terrible. ¿Cómo explica la lealtad de lealtad? Lo ha criticado, pero durante tantos años, la lealtad de Contreras hacia Pinochet. Yo creo que eran del mismo lado, nomás pues, sería muy raro que los... ¿Qué más? Yo creo que hay una cosa en los militares también, al margen de los personajes. ¿Cuál es la complicidad en los asesinatos? Que se podría haber sacado los balazos, dice usted.
¿Qué creen? No sé. Qué interesante sería saber todo eso. Y Salvador Allende, dicen que era un burgués, dicen que era un hombre que fue un político tradicional hasta que empezó a derivar hacia la izquierda, principalmente cuando asumió alguna dirigencia internacional más hacia la izquierda, porque claro, tuvo algún cargo internacional que lo llevó hacia allá. ¿Lo consideraba un burgués? Yo creo que sí, que era bastante burgués. ¿Inteligente? Yo creo que sí. No lo testé tanto. O sea, no era tan lucido como los otros. ¿Simpático? No. ¿Pesado? Usted lo dijo. Podía ser muy pesado. Yo transmití el día de la elección de Allende, transmití desde adentro de su casa. Y gracias a que la empleada me dejó pasar a la cocina, que se iba a la radio, estaba transmitiendo yo. Y en eso él baja por la escalera. Entonces yo, imagínese, no sabía que yo estaba ahí, o le habían dicho, no sé. Yo le digo, buenos días, caballero. Entonces, ¿soy un caballero? Me dijo. Ah, no es caballero. ¿Por qué me dice así? Me dijo, porque no es caballero, le dije yo. Y ahí se sonrió, y después yo fui a votar por Alessandri en el auto de Allende con el chofer de Allende, para que no se me fuera a ir Allende, que yo tenía que seguirlo todo el día. ¿Tuvo conciencia esa noche de que algo iba a pasar en Chile? No, yo pensé, el programa de él no era nada tan revolucionario si uno lo mira ahora con calma, ¿no es cierto? Si fueron los otros sectores de izquierda y de ultraizquierda los que fueron empujando el carro, el MIR y todo eso. En algún momento usted entrevistó a su pariente, al general Carlos Prats. Sí. Eso fue un caso muy raro. El comandante en jefe del ejército, un ejército no deliberante, jefe político, porque era el ministro del Interior. Ministro del Interior, exacto. Y dice en su entrevista, en la entrevista que le hace, soy militar y no deliberante, y era el ministro del Interior. Claro. Algo. Pero dice en la siguiente entrevista, porque le hizo dos, que como la Unidad Popular no puede congelar el proceso, simplemente lo que busca es un sistema lícito o con sistemas ilícitos encontrar el cauce del camino al socialismo. O sea, él ya estaba reconociendo que había ilicitudes. Él lo dice. Sí, en la entrevista. Lo voy a releer. Yo estoy ya perdiendo la memoria. No, lo que le quiero decir es que él, al final, usted siente que en esa segunda entrevista, cuando ya no era comandante en jefe, ya dejó de ser, pero y a pocos días del golpe militar, él tenía cierta conciencia de que la Unidad Popular había caído... A pocos días del exilio, en realidad. Del exilio. Claro. Él tiene conciencia, ya se había producido el golpe, él tiene conciencia que había... Claro. De que la Unidad Popular había caído en todo ese tipo de ilicitudes y de cosas. Sí. ¿Lo encontró cambiado entre una entrevista y la otra? Cuando un hombre le saca el uniforme es otro hombre. ¿Es más hombre, es más ser humano en ese sentido? Claro, más persona. Además estaba muy indefenso realmente. Fue muy impresionante esa entrevista para mí. Jaime Guzmán, el ideólogo del régimen. ¿Frío? Era muy fácil entrevistar a Jaime. Era un placer porque en ese tiempo no hablaban mucho. Y Jaime recibía todas las preguntas y respondía a todas las preguntas. Entonces, en ese sentido, como que era cómodo entrevistarlo. No le decía... ¿Frío? No parecía frío, pero sí... ¿Pero era frío? Muy estructurado, más bien. Fundamentalmente muy estructurado. Debe haber sido frío también. Me dice que tenemos que ir a la pausa. ¿Vamos a la pausa? ¿Sí? ¿Ya? Lo que pasa es que quiero preguntar por el Mamo Chico. No lo conozco. Álvaro Corbalán. Volvemos en un instante. Quedó la pregunta pendiente para Raquel Correa, el Mamo Chico. Álvaro Corbalán, era el hombre de los balazos. Sí, porque no tenía el poder del Mamo, pero tenía tanto poder que podía decidir la vida o la muerte de alguien, ni más ni menos. Por supuesto. Y esa entrevista, ese encuentro... Terrible también. Fue muy difícil porque me parece que a él fue cuando yo le pedí la entrevista y me dijo, yo le tengo miedo a usted. Imagínese el miedo que le tengo yo a usted, le contesté. Pero en la entrevista, de repente cuando se va a ir el fotógrafo, yo veo que él hace una cosa, aprieta algo y se abre la puerta. Y le digo, pero ¿cómo estamos encerrados? Sí, me dijo, con esta cosita que la venden aquí en la esquina. Yo no había visto nunca esa cuestión, y esa sensación. Yo partí preguntándole, ¿cuál es su nombre? Álvaro Corbalán Castilla. Corbalán con B, haciendo la diferencia con el chico Corbalán. Muéstrame el carnet, le dije yo. Se sacó el carnet y me lo mostró. ¿Está armado? No, sí. Ábrase la chaqueta, Un personaje increíble. Pero con un
significa? Canchero, ¿no? Canchero. Canchero total. Canchero. Y sonriente, haciéndose el buena persona, pero terrible. ¿Él suponía que no debía ir nunca a la cárcel? Daba la impresión. Yo creo que ellos que se sentían muy poderosos. Muy poderosos, claro. Muy blindados. Muy blindados totalmente. ¿Y ahora qué pasará con ellos ahí en Punta Arenas? Habría que preguntarle a él, a Krasnov, a todos esos. ¿Cómo estarán? ¿Y por qué? Es muy impresionante ver esas entrevistas, leer esas entrevistas, y con esa actitud de ser dominadores absolutos del mundo. Y además se paseaban por los salones. Claro. Tenía los salones del ejército a su disposición. Entiendo que a usted la llevaron para allá, para acá, que es impresionante. Hay una entrevista que me llama la atención, entre muchas. José María Izaguirre, ¿por qué? Bueno, porque es el juez que no dio lugar a la extradición en el caso presidente de la Corte Suprema, además. ¿Por qué era presidente de la Corte Suprema una corte que no cumplió con su deber? Pero en la entrevista está muy señalado eso. Él da razones, disculpa, asegura que no. En fin, siempre... Efectivamente, esa entrevista le pregunta eso. Y resulta que él da disculpas. ¿Qué sensación le quedó? Y estoy preguntando porque esto es tan importante, porque justamente los únicos que, de un punto de vista institucional, podrían haber hecho algo, eran ellos, y está este señor que era presidente ni más ni menos de ese poder del Estado. No, la verdad es que la justicia estaba muy amarrada, o estaba muy de acuerdo. Esa es la otra, ¿no? ¿Y cuál de las dos alternativas prefiere? Prefiero que hayan sido... No, ¿qué cree usted? ¿Cuál prefiero? Me dijo. Sí, ¿cuál prefiere? Yo creo que las dos. Las dos eran las que funcionaban. O sea, no había vuelta. Claro. O sea, si les gustaba y además no podían... Claro. Y si podían, los iban a sacar, de alguna forma. ¿Le gusta el periodismo actual? En los tiempos más normales el periodismo es menos atractivo, menos peligroso, menos... Pero sí, más o menos. En la televisión estoy bastante desilusionada, la televisión abierta. ¿Qué es lo que no le gusta? ¿No le gusta que sean rostros algunos periodistas de multitiendas, de productos, o que en algunos programas duros de radio, o sea, programas duros de periodismo, no estoy hablando de programas misceláneos, los conductores de noticias lean avisos? ¿Esas son las cosas? O sea, cuando leen al comienzo de cierto programa, eso ya lo tolero, lo paso. Yo nunca lo hice, pero eso de que vendan su nombre a precios millonarios, lo encuentro terrible. ¿Sabe? Sinceramente les deseo que les pase lo de la Polar. Para que A ver, explíqueme, ¿qué quiere para esos periodistas? Esos periodistas que hacen publicidad de multitiendas y de cosas, les deseo que les pase algo como lo de la Polar, para que vean cómo un periodista no debe comprometerse con ninguna marca. No. Yo no sé, en la Polar no ha pasado nada todavía. No hay nadie en la cárcel, hasta el momento no ha pasado nada. Pero el descrédito enorme nomás. El descrédito de los directivos, ¿Usted quiere que terminen desacreditados totales? Eso me gustaría. Que no los reciban nunca más en ningún medio. Una venganza. ¿Ah, sí? Que no los reciban nunca más en ningún medio. O sea, como para que sea ejemplarizador. Porque yo estoy haciendo clases en la Universidad Católica en periodismo, y yo planteé este asunto de que el periodista debe ser independiente, que eso es lo más importante, que eso es su más grande valor, digamos. Jamás hacer publicidad. Entonces una alumna me dijo, ¿pero por qué no? Me dijo, si les pagan bien, qué sé yo. Y a los pocos días ocurrió el asunto de la Polar. Le dije, ¿te fijas lo que pasó? ¿Te imaginas? Tú haciéndole la campaña a una tienda que se hunda de esa manera. Gracias, Raquel, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Gracias. Raquel Correa, periodista, de las mejores entrevistadoras de nuestro país, yo diría de todos los tiempos, nos acompaña esta noche. Buenas noches, gracias.